Este es el paso a nivel en el que ayer perdían la vida dos jóvenes palentinos. Ocurría a las 9 de la noche cuando el turismo en el que viajaban fue arrollado por un tren Alvia. Adif insiste en que el paso estaba señalizado y funcionaba perfectamente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Suceso impactante que hoy sigue resonando en la localidad palentina de Monzón de Campos. Este miércoles 8 de febrero nos deja más noticias de trascendencia. Garoña podrá volver a funcionar. El Consejo de Seguridad Nuclear lo acaba de decidir. Permite la reapertura, pero con condiciones y siempre y cuando cumplan los compromisos de inversión para garantizar su seguridad. Garoña cerró hace 5 años y hoy por hoy es la central más antigua de España. Y nos vamos a ir ahora mismo hasta el Pleno de las Cortes. Hoy la consejera de Economía y Hacienda ha defendido la cifra que la Junta ha fijado como tope de gasto y que es una estimación porque el Ministerio no ha comunicado todavía el dinero que llegará del Estado. Carmen Ibáñez, buenas tardes. Los grupos cuestionan esa cifra. Buenas tardes. Sí, cuestionan sobre todo el cuándo. Se preguntan por qué ahora sí se puede presentar esa cifra y en diciembre no. Una crítica que ya esperaba Pilar del Olmo y se ha adelantado en su intervención. Asegura que este es el momento que creían que se podía sacar una cifra adelante, más o menos real, con unas mínimas incertidumbres, aunque sí que es verdad que ha reconocido que es la primera vez que se presenta con estimaciones. Ahora nos toca a todos facilitar el proceso que permita dotarnos, finalmente, de un presupuesto para 2017 a través del cual canalizar las políticas públicas dirigidas a nuestros ciudadanos. La venta de maquinaria agrícola sigue creciendo y Castilla y León es la comunidad que más invierte. De eso se está hablando hoy en Agraria, la feria del sector, en la que la Junta ha anunciado que aumentará las ayudas agroambientales para la remolacha hasta los 420 euros por hectárea. También les vamos a ofrecer las reacciones a la conversación telefónica que ayer por la noche mantuvieron Donald Trump y Mariano Rajoy. El presidente del gobierno español se ha ofrecido como mediador en las relaciones de Estados Unidos con Europa y América Latina, aunque sobre el muro de México no hablaron ni una sola palabra. Ciudadanos llevará el debate de la gestación subrogada al Congreso. La posibilidad de que los padres requieran los servicios de una madre de alquiler para engendrar un hijo está prohibida en España y cada vez son más las parejas, como esta de Segovia, que se van fuera a contratar este servicio por el que pagan miles de euros. Las mujeres que nos ayudan a ser padres lo que demuestran es una generosidad y una solidaridad que está claro que hay otras muchas personas que no creen en el ser humano y por lo tanto piensan que eso no puede existir. Seguimos notando un descenso de las temperaturas y eso que el segundo frente de las últimas semanas todavía no ha llegado. ¿Qué tal? Andrés, buenas tardes. Buenas tardes. Llegará para el fin de semana, arruinará los planes de más de uno, lluvia, sin vendavales y de momento pues vivimos esa pausa, han vuelto las heladas pero tiempo bastante tranquilo. Eso sí, las nubes volverán a ganar terreno mañana por la tarde. De momento no nos dejarán ni lluvia ni nieve. Serán un poquito más compactas en el sur y en el oeste de la comunidad, con unas temperaturas diurnas que mañana subirán todavía más, máximas de hasta 12 grados. La decisión ha tardado en llegar, pero por fin está aquí. Las dudas sobre el futuro de la central nuclear de Garoña se despejan. La central nuclear más antigua de España podrá volver a funcionar. El Consejo de Seguridad Nuclear se decanta por su reapertura. Pero lo hace Sara Ayuso. Madrid, buenas tardes, con condiciones. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para que Garoña vuelva a abrir sus puertas será necesario que Nuclenor invierta entre 150 y 200 millones de euros en mejorar su seguridad. Un desembolso sobre el que el titular de la central burgalesa aún no se ha pronunciado. Va a esperar a conocer los matices de este dictamen técnico antes de tomar una decisión sobre el futuro de esta instalación, que además debe contar con el visto bueno del Gobierno. Esta tarde tendremos más información acerca de estas condiciones en la rueda de prensa que ha convocado el Consejo de Seguridad Nuclear, a la que va a asistir su presidente, en la que será su primera aparición ante los medios de comunicación desde que está en este mandato.
De manera sorpresiva, la central de Garoña cesó su actividad un 16 de diciembre de 2012, en fin de semana. Aún faltaban 7 meses para que expirara la licencia de explotación que había prorrogado el gobierno anterior de Zapatero. Este había limitado la prolongación de la actividad de 2009, fecha inicial para el cierre y desmantelamiento, a 2013, 4 años más, pero lejos de los 10 que había solicitado Nuclenor, la empresa propietaria. Esta limitación motivó movilizaciones sociales y políticas reclamando la continuidad de la central. Se alcanzó la fecha límite de julio de 2013 sin que la situación hubiera cambiado y la central quedó en un periodo de espera de una decisión del gobierno de Rajoy, que se había mostrado favorable a la continuidad. Esta llegó en 2014 con un cambio en la ley que permitía la solicitud de una nueva licencia a las centrales nucleares hasta un año después del fin de la anterior. Nuclenor pidió la nueva licencia hasta 2031, hasta los 60 años de vida. Esta dependía en un primer momento del informe del Consejo de Seguridad Nuclear, que ha tardado más de 2 años en pronunciarse y lo ha hecho de manera favorable. Ahora el Gobierno tiene 6 meses para tomar una decisión. Después, si autoriza la nueva licencia, Nuclenor tiene que valorar si las inversiones necesarias son asumibles o no. Falta todavía camino, ya lo han escuchado, pero lo que no están parando son las reacciones a esta decisión. El líder del Partido Socialista cree que es un riesgo para la seguridad. Luis Tudanca asegura que a las eléctricas no les interesa tanto Garoña en sí como abrir las puertas a que las centrales nucleares tengan una vida útil de 60 años. Para José Sarrión, de Izquierda Unida, la reapertura sería un drama para todo el país. Un empleo que no se va a recuperar. Están vendiendo humo, están jugando con el futuro de la gente, están vendiéndoles falsas esperanzas y además se cargaron el plan de reindustrialización alternativo para las Merindades y Miranda de Ebro. En una época en que volvemos a hablar de la pobreza energética, es dramático ver cómo el Gobierno está legislando a favor de las grandes transnacionales que especulan con el precio de la luz. Declaraciones de Tudanca y de Sarrión en los pasillos de las Cortes de Castilla y León, donde se está celebrando el Pleno, hoy con el techo de gasto como argumento destacado, es decir, lo que podrá gastar la Junta este año. Pasa su primer examen en las Cortes, el Partido Popular necesita al menos el apoyo de un grupo para sacarlo adelante. Carmen Ibáñez, buenas tardes, otra vez, ¿lo ha conseguido? Buenas tardes. Sí, la votación acaba de terminar hace apenas unos minutos y, como ya había anunciado Luis Fuentes, los 5 procuradores de Ciudadanos se han abstenido para permitir que este techo de gasto salga adelante, para permitir que cuanto antes se empiecen a elaborar los presupuestos. Ahí sí, ha dicho Luis Fuentes, será cuando Ciudadanos ponga condiciones. Por cierto, que la consejera de Hacienda se ha comprometido a agilizar al máximo los trámites de esta elaboración de presupuestos y ha recordado también a todas sus señorías que Castilla y León es la única comunidad autónoma que somete su techo de gasto al Parlamento. Si todos queremos un presupuesto, este es el momento que permite iniciar su elaboración. Para ello, la Junta de Castilla y León les proponemos un límite de gasto que crece de forma importante respecto al de 2016, que aunque tiene debilidades por la inexistencia a esta fecha de un proyecto de presupuestos generales del Estado para el ejercicio, están muy medidas y además podrían desaparecer si se logran sacar adelante las cuentas del Estado. Los grupos de la oposición han cuestionado por qué la Junta presenta ahora el techo cuando no ha cambiado nada desde que dijese que no podía hacerlo porque faltaban datos. El PSOE dice que habrá 2 cuentas, las inventadas y las de verdad, donde sí habrá recortes. La jugada es, se inventan el techo de gasto y por tanto los presupuestos de forma que no incluyen ningún recorte en la presentación y en la tramitación de los mismos y, por lo tanto, se evitan todo tipo de críticas políticas y sociales. Dice además que el debate debería ser otro, como también defienden Podemos e Izquierda Unida. ¿Qué cantidad de recursos hacen falta y no cuál es el tope que se puede gastar? Lo que hoy se debería estar debatiendo aquí no es el techo de gasto, sino el suelo de gasto. ¿Este techo de gasto permite hacer frente a las necesidades de la población? Que es de lo que se trata de discutir en sede parlamentaria. Al igual que el resto de la oposición, Ciudadanos también ha cuestionado el momento, las dudas que hay y si las previsiones que recoge no son demasiado optimistas, pero lo apoya para que puedan hacerse las cuentas en las que pide una bajada del IRPF.
Si no vienen no se incluyen en los presupuestos estos incrementos, como decimos, en sanidad o en educación o en dependencia, pues nos planteamos la posibilidad de hacer una enmienda a la totalidad, por supuesto. El Partido Popular ha destacado la prudencia con la que se ha calculado y también que crece en 250 millones. El Pleno ha debatido otros asuntos. Adelante ha salido una proposición para reclamar a la Junta que actualice su protocolo de acoso escolar. Todos los grupos políticos están de acuerdo. Los protocolos de la Junta en los casos de acoso escolar deben ser actualizados. Estamos hablando sobre acoso y concretamente sobre el ciberacoso. Acuerdo también para reclamar un pacto de Estado que dé estabilidad al mercado energético y acabe con los abusos en los precios. Además, al Gobierno de España se le pide que incentive el consumo del carbón autóctono y que establezca medidas que garanticen que en todos los hogares la temperatura sea adecuada. La energía, siendo un derecho social básico, se está convirtiendo en un auténtico artículo de lujo. Además, el Pleno ha pactado impulsar una ley estatal sobre cambio climático que avance en un modelo de energías renovables. En el debate, de nuevo, la planta de Nissan en Ávila. Hablar de Ávila es esencialmente hablar de Nissan, es necesariamente hablar de esta planta. Ávila sin Nissan está muerta. Son 500 trabajadores, son 500 familias. A la declaración institucional de apoyo de ayer, hoy se ha unido una proposición no de ley. Ya no queremos meras declaraciones de intenciones, que los trabajadores y las trabajadoras de Nissan necesitan hechos. Vamos a hacer todo lo posible y que se ponga en tela de juicio que no se ha hecho nada cuando el propio presidente ha dicho que si no se cumple este plan industrial, cuidadito con las ayudas. No es cuestión de quién tome la iniciativa, ni es cuestión de quién quiera colgarse medallas, es cuestión de solucionar un problema. Todos los grupos y bajo la mirada de trabajadores de la planta han vuelto a defender su futuro. Muchas gracias, señorías. Y en ese pleno hemos comprobado cómo la procuradora de Ciudadanos, Belén Rosado, ha plagiado párrafos enteros de un artículo del mes de octubre pasado del periódico El País sin citarlo y tampoco las declaraciones realizadas por expertos en el tema. Por ello, nuestro voto de esta proposición no de ley va a ser a favor. Es un problema que crece cada año en torno a una misma pauta de comportamiento, la falta de respeto. Parece difícil educar a nuestros hijos en valores cuando en la televisión, en la radio, en las redes sociales se presenta el insulto como algo normal. Prevenir el acoso escolar es una labor que los padres deben comenzar en casa, deben educar en empatía a su hijo, a ponerse en el lugar del otro. Si les transmitimos que vamos a entenderles, que vamos a escucharles, que les comprendemos sus problemas, que pueden confiar en nosotros, será mucho más fácil que si está ocurriendo algo nos lo cuenten. Y después del acalorado cruce de reproches ayer en Twitter entre el portavoz del PSOE y el portavoz de Podemos, hemos buscado en los pasillos las explicaciones de ambos. Luis Tudanca acusó a Pablo Fernández de ir a rebufo de sus iniciativas y Fernández le respondió cuestionando su futuro. ¿Qué han dicho hoy, Carmen? Hoy ambos quitan hierro al asunto. Fernández reitera sus disculpas a Luis Tudanca si en algo pudo ofenderle a alguno de esos tuits, pero dicho todo esto, las declaraciones de uno y otro dejan entrever una relación que no es la de dos líderes de la oposición que trabajan codo con codo para hacer frente al Gobierno. Que parece que Pablo Fernández es el presidente de la Junta de Castilla y León. Yo veo al Partido Socialista empecinado en hacernos oposición a Podemos, Castilla y León, y en concreto a mi persona. Prefiere siempre atacar al Partido Socialista que hacer propuestas o hacer oposición al Partido Popular. Es verdad que yo, después de oírle ese mensaje que usted comenta, he entendido por qué el Pablo de aquí apoya al Pablo de allí. Tengo la sensación de que los dos se creen el Mesías. Hoy Pablo Fernández se cree el presidente de esta comunidad autónoma. Tiene un problema. Dos jóvenes de 21 y 22 años perdieron ayer la vida en un trágico accidente de circulación en Palencia. Su coche fue arrollado por un albia en un paso a nivel en la localidad de Monzón de Campos. En ese fatídico paso está hoy Nacho Blanco. Nacho, buenas tardes. Buenas tardes. Monzón de Campos continúa en shock por el accidente ocurrido anoche. El tren viajaba a unos 100 km por hora cuando impactó con el vehículo en el que viajaban los fallecidos, que se encontraba en mitad de este paso a nivel. De hecho, el estruendo del choque se oyó en todo el municipio. Todavía se desconocen las circunstancias que pudieron causar el siniestro, aunque eso sí, los primeros indicios apuntan a que las medidas de seguridad funcionaron correctamente.
Eran las 9 de la noche cuando se oyó un fuerte estruendo en Monzón de Campos. La noticia se propagó como la pólvora. Un tren acababa de arrollar un vehículo. Circulaba desde Monzón con dirección a Usillos, cruzó este paso a nivel y fue atropellado por un Alvia, por un convoy ferroviario que aproximadamente calculamos que puede ir a unos 100 por hora y tiene un peso de unas 800 toneladas. Se oyó un golpe fuerte, pero no sabíamos lo que había sido. Del impacto, los dos jóvenes de 21 y 22 años salieron despedidos y fallecieron en el acto, mientras que el vehículo en el que viajaban fue arrastrado cerca de 50 metros. Las primeras investigaciones confirman el correcto funcionamiento de las medidas de seguridad y la principal hipótesis apunta a una imprudencia. Creemos que probablemente el conductor del turismo pudo saltarse la barrera de seguridad que hay en este paso a nivel, invadió la vía del ferrocarril y en ese momento fue atropellado por el tren Alvia. En el municipio ha registrado accidentes similares en el pasado, aunque no en este punto. No obstante, la fallida llegada de la alta velocidad planteaba acabar con este paso a nivel que une Monzón con Usillos. Eso lo que hace es minorar el riesgo, ¿no?, de accidentes. Ahora parece que se retoma otra vez el estudio. Nosotros sí decimos desde el ayuntamiento que de una vez por todas se dé solución. Uno de los fallecidos era nieto de la exparlamentaria nacional del PP, Celinda Sánchez. La segunda fase de la operación Pajaritos deja en Soria capital por el momento un detenido por un presunto delito de trata de blancas. A primeras horas de la mañana la Guardia Civil entraba y registraba un bloque de viviendas de la calle Doctrina. Encarna Muñoz tiene todos los detalles. Esta mañana volvían los registros a Soria capital. Todo ocurría a primera hora en esta calle Doctrina, donde me encuentro un equipo de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil altamente preparados y además acompañados de perros. Entraban en este bloque de viviendas que ven a mis espaldas. Según las primeras informaciones, se trata de la segunda fase de la operación Pajaritos, que ya el pasado 13 de diciembre permitía la puesta en libertad de una mujer y también la detención de 2 personas por un delito de trata de blancas. De momento, cautela con las informaciones y con los datos. Fuentes oficiales nos hablan de que se ha producido una detención, pero no descartan que haya más con el paso de las horas. El juzgado número 1 de Zamora ha acordado el sobreseimiento del caso de la niña de 6 años que hace unos días aparecía muerta en una calle de Zamora. La decisión llega tras analizar el atestado y el informe del forense. De ninguno de esos documentos se desprende que haya habido indicio de criminalidad y se concluye que el fallecimiento se produjo como consecuencia de un desafortunado accidente cuyas circunstancias quedan en el ámbito familiar. Y en Valencia han detenido al yerno de la viuda del expresidente de la CAM como presunto autor del asesinato de su suegra. La policía ha registrado su casa durante horas y también el concesionario de su propiedad, donde además se cometió el crimen el pasado 9 de diciembre. Al marido de la hija pequeña del expresidente de la CAM se le imputa la autoría de los disparos que acabaron con la vida de su suegra. La operación de la policía sigue abierta. Y también en la Comunidad Valenciana, un incendio en una fábrica química de Paterna ha obligado a evacuar el polígono industrial entero. Un trabajador ha resultado herido con quemaduras de 2º grado. Desde 9 kilómetros de distancia se ve la gran nube de humo negro. Los colegios de la zona han suspendido las clases, se ha cortado el tráfico y los equipos de emergencia han pedido a los vecinos que no salgan de casa y que cierren las puertas y las ventanas. €6,8 millones es lo que, según Hacienda, defraudó Rodrigo Rato a la agencia tributaria entre los años 2004 y 2015. Es lo que se desprende de un documento de más de 600 páginas remitido al magistrado del caso Rato. El exvicepresidente del Gobierno está siendo investigado por cometer presuntos delitos fiscales, blanqueo de capitales y corrupción entre particulares.
España se ha ofrecido a Donald Trump como su interlocutor ante el resto de Europa y América Latina. Se lo trasladó anoche Mariano Rajoy, al presidente de Estados Unidos en su segunda conversación telefónica desde que llegó a la Casa Blanca. Fue una charla cordial de unos 15 minutos en la que hablaron de economía, del Brexit y de la OTAN, pero en la que no trataron el polémico muro en la frontera de México. Ha sido su segunda conversación telefónica, la primera desde que llegó al despacho Oval. Ha servido para reforzar la buena relación entre España y Estados Unidos, como han destacado la Casa Blanca en un comunicado y Mariano Rajoy en su cuenta de Twitter. Cordial conversación para seguir fortaleciendo las relaciones en beneficio de nuestros pueblos. Somos países aliados. Durante un cuarto de hora los dos han hablado del Brexit, la lucha contra el Estado Islámico, de las bases de Rota y Morón y de la cumbre de la OTAN de mayo, en la que ambos han acordado mantener su primer encuentro bilateral. Será una reunión en la que todos estarán muy pendientes de Donald Trump, pues pretende que todos los miembros de la alianza compartan la carga de los gastos de defensa que en estos momentos sufragan la mayor parte de Estados Unidos. En la charla, Rajoy le ha recordado a Trump la pujanza de la economía española, con un crecimiento del 3% y una inversión de más de 62.000 millones de dólares en Estados Unidos, donde nuestras empresas han creado 80.000 empleos directos. Por ese motivo se ha ofrecido a la Casa Blanca como su interlocutor con el resto de Europa y América Latina, aunque no ha mencionado la crisis diplomática con México por la política migratoria. No hay tregua en Podemos. Hoy el número 2 del partido ha reprochado a Pablo Iglesias que le ofreciera una candidatura en Madrid para que no presentara su propia propuesta al Congreso de Vistalegre. Además, Errejón achaca este cisma a que el entorno del secretario general no le quiere en la dirección. Lo que estamos discutiendo es cuál es el rumbo de Podemos. Nos debemos ese debate y ese debate no se puede escatimar ni escabullir con una especie de intento de intercambio de cromos, insisto, cromos que además no son nuestros. Una buena parte del entorno de Pablo no le gusta particularmente o no me quieren las posiciones de relevancia que tengo ahora. Las teorías de los entornos son teorías muy pueriles, muy infantiles, y creo que está habiendo en Podemos un exceso de infantilismo. Decir que Pablo Iglesias es un títere que se rodea de un entorno que le quita el amor, que esto que es una historia de los Beatles. Ciudadanos ha puesto el debate de la gestación subrogada encima de la mesa. Familias y expertos han apoyado la iniciativa del partido de Albert Rivera. Quieren impulsar una ley que garantice los derechos de todas las personas intervinientes y de forma muy especial de los menores. Proponen que las mujeres que se presten a llevar el embarazo lo hagan de manera altruista, como sucede en otros países. Nunca suelo prometer nada en política, pero yo os prometo que esto va a ir a que esté bien regulado, que sea garantista, pero que se pueda hacer en nuestro país. Porque igual que hemos sido avanzados en otras cuestiones, ¿por qué no vamos a ser también un país pionero en algo como esto en Europa, ¿no? Así que yo, por un motivo de justicia, también creo que Ciudadanos tiene que llevar esto al Congreso. Problema en todo esto de la gestación. Han pasado 2 años desde este instante lleno de vida. Cuando ya pudimos coger a nuestros niños en brazos, pues fue un momento probablemente el más emocionante, ¿no? Hasta este momento, esta pareja segoviana pasó 4 años buscando un país donde la gestación subrogada estuviera permitida, se ajustara a unas garantías y a sus posibilidades económicas. Escogieron Tailandia y así lo vivieron. Con mucha intranquilidad, sobre todo emocional, desde el punto de vista de que estamos viviendo un embarazo que no llevamos aquí con nosotros y que está a más de 10.000 kilómetros de distancia. 1000 bebés de parejas españolas nacen al año a través de esta técnica en otros países donde sí está permitida. Los óvulos vienen de la mujer que desea ser madre y no puede serlo, o de una donante de óvulos desconocida, y el semen viene del varón que desea ser padre, o de un donante de semen también anónimo. Pero la mujer que gesta solo lleva el embarazo. Han tenido que demostrar ante un juez la paternidad y el acuerdo con la mujer que gestó a sus hijos, y no quieren que otras familias pasen por esto. La gestación subrogada ha llegado para quedarse, entre otras cosas porque todas las sociedades médicas lo reconocen como un procedimiento de reproducción asistida. Por eso piden a los políticos que no les den la espalda. Hasta un 40% puede ahorrarse una empresa en la factura de la luz si utiliza los métodos adecuados para reducir el gasto.
Y aunque al principio puede ser una inversión muy grande, apostar por la eficiencia también ayuda. Cualquier empresa media de este polígono puede gastar al mes 4.000 euros en energía eléctrica. Esta factura se puede reducir en hasta un 40%. Buscando cuál es la tarifa más adecuada, optimizando el consumo en el periodo donde más barata sea la energía, acudiendo a deducciones de determinados impuestos. Ahorrar en la factura puede además traer otros beneficios y no solo económicos. Si tú realizas medidas de ahorro energético, puedes a lo mejor invertir ese ahorro en mejorar la eficiencia. Para ser eficiente no hay un sistema ideal. Utilizar uno u otro dependerá del tamaño de la empresa, su ubicación o la actividad que realice. No es lo mismo un edificio que funciona a las 24 horas, que sea administrativo, que funciona a las 24 horas, que uno que funciona a 8. No es lo mismo uno que no cierre los fines de semana a uno que cierre. El sector de la energía se enfrenta a nuevos retos, también tecnológicos. Lo que sí que surge es la forma de automatizar todo eso. Se modernizan los sistemas de aire acondicionado, de aerotermia, de geotermia, los compresores. En estas jornadas técnicas, expertos en eficiencia energética han aconsejado a empresas y administraciones cómo mejorar el gasto con soluciones innovadoras y ayudas públicas. Precisamente una empresa energética, Gas Natural Fenosa, ha presentado esta mañana sus resultados de 2016. Sus beneficios fueron de más de 1.300 millones de euros, un 10% menos que en 2015, debido a la venta del negocio en Chile y a la depreciación de las divisas hispanoamericanas. Más datos. La alianza Renault-Nissan ha presentado esta mañana el balance de sus ventas mundiales, en las que ya se incluye a Mitsubishi. Vendió casi 10 millones de vehículos, lo que supone uno de cada 9 vehículos vendidos en el planeta. España es el 10º mercado de la alianza en una lista que encabezan Estados Unidos y China. Castilla y León es la comunidad con una mayor producción industrial en 2016. El incremento fue del 5%, 3 veces más que la media nacional, que se situó en el 1,6%. La producción de bienes de equipos aumentó un 20%, mientras que la de energía se contrajo un 8%. Valladolid es hoy el epicentro del sector agrario español y lo va a ser hasta el sábado. La Feria Bienal de Maquinaria Agraria ha abierto sus puertas. 300 empresas responden allí a las exigencias que plantean los nuevos cultivos. Juanma García, buenas tardes. Así es, buenas tardes. Aquí se cultiva sobre todo innovación. En Agraria 2017 se dan soluciones para todo tipo de cultivos y también de explotaciones, pero más allá de todo eso nos tenemos que quedar con un dato muy claro. Castilla y León continúa siendo líder en inversión de maquinaria agrícola. En 2016 se invirtieron en toda la comunidad más de 226 millones de euros en artilugios y aperos agrícolas. Eso supone el 20% de los 1.100 millones de euros que se invirtieron en toda España. Después del protocolo de la inauguración, la ministra García Tejerina apoyaba al sector. Antes de subirse a este tractor de 500 caballos de potencia, explicaba que la intención del gobierno para ganar eficiencia y rebajar efectos ambientales es la de convocar un nuevo plan para renovar la maquinaria. Por la situación del año pasado de gobierno en funciones no fue posible, pero nuestra intención es convocar estas ayudas a la maquinaria. Solo cada rueda trasera del tractor que elegía Tejerina puede costar hasta 12.000 euros. Este tractor exactamente con toda la equipación que trae, que es lo máximo en equipación que se puede montar, son 360.000 euros masiva. En esta feria vemos cómo el desarrollo tecnológico avanza a pasos agigantados, pero ya no asustan ni los 30 metros de estos pulverizadores. No, las hay más grandes. Hay barras en Bélgica y por ahí hay barras de 52 metros. Las máquinas telescópicas facilitan la extracción de abono de las grandes naves. Para limpiar y poder sacar cuando hay un aprisco de ovejas muy duro, esos pinchos entran dentro del aprisco para poder sacar la basura. Los artilugios pueden ser muy modernos, pero lo importante sería, nos dicen los agricultores, rejuvenecer cuanto antes el campo.
Los remolacheros de Castilla y León contarán con mejoras en las ayudas directas que reciben por hectárea. La ayuda agroambiental, hasta ahora estipulada en 350 euros por hectárea, ascenderá hasta un máximo de 425 en función de la rotación del cultivo que se haga. El incremento puede ser de hasta un 21%, así lo ha asegurado hoy la consejera de Agricultura, Milagros Marcos, en una jornada de remolacha azucarera. Se va a pasar a 390 o 425 en función de la rotación del cultivo que se haga en 3 o en 4 hojas, la ayuda que se va a dar por hectárea de remolacha sembrada. Creo que es una buena medida para impulsar y ayudar al sector en este momento en el que finalizan las cuotas y en el que, como vamos a ver, tenemos una oportunidad de crecimiento. Y hoy en el foro del diario El Mundo de Castilla y León se ha hablado de emprendedores. No es fácil comenzar proyectos nuevos, pero la formación y la ayuda financiera contribuyen a abrir camino en el mundo empresarial. Fomentar el emprendimiento, pero también ayudar a mantenerlo. Esto es clave para los empresarios con recorrido que aseguran que en Castilla y León hay buenas propuestas e ideas innovadoras. Tenemos buenas universidades, hay buenas empresas, hay emprendedores. Hace falta quizás el impulso inicial. Gente joven, con ganas de prosperar, con calidad de vida. Y en ese sentido, pues yo creo que aquí hay buena materia prima, buenos cimientos, buenos genes y buena cantera. Y esa cantera ya empieza a crear proyectos. Ellos son estudiantes de la Universidad de Salamanca. Estamos intentando montar algo relacionado con las aplicaciones, creación de aplicaciones móviles. Nadie dijo que fuera fácil, pero tienes que coger mucho trabajar mucho. Son un ejemplo de cómo el modelo de formación está cambiando y también el sistema financiero, que está más abierto a nuevas ideas. Podemos ser un motor de desarrollo importantísimo en esta comunidad. Y que hay un montón de oportunidades que es donde creo que tenemos que fijar el objetivo en valorar las posibilidades que tenemos y en intentar desarrollarlas. Y parece que esta fórmula está dando resultados. El año pasado el número de emprendedores en nuestra comunidad aumentó más de un 5%. La Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca custodia 433 ediciones incunables y cerca de 3.000 manuscritos, ejemplares que forman parte del patrimonio cultural y documental, pero que se van deteriorando con el paso del tiempo. La Fundación Reale va a contribuir a la restauración de este patrimonio. Los lienzos restaurados de la colección florentina de las Descalzas Reales de Valladolid o el Museo de la Semana Santa de Zamora son dos de los proyectos de restauración en los que ha contribuido en la comunidad la Fundación Reale. Ahora se suma otro, el de ejemplares de la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca, entre ellos uno de Núñez Cabeza de Vaca. Se trata también de una edición muy interesante en tanto y cuanto es la primera vez que se publica los dos viajes que hizo Cabeza de Vaca hacia América, en un caso hacia el sur de América, en otro caso hacia el sur de Estados Unidos. La Fundación Reale se convierte así en uno de los socios imprescindibles a la hora de restaurar el patrimonio bibliográfico de la Universidad de Salamanca, con 4 libros relacionados con Latinoamérica. Iniciaremos nuestra aventura americana, iniciaremos nuestra actividad empresarial pues gracias al lanzamiento de una nueva empresa, Reales Seguros Generales Chile. Los ejemplares que serán restaurados serán 4, 3 de ellos originarios del siglo XVI y uno del siglo XVII. Juan Manuel Bonet ha jurado su cargo como director del Instituto Cervantes en sustitución del salmantino Víctor García de la Concha. Bonet ha pedido más apoyo económico para el instituto, que en los últimos 8 años ha perdido el 30% de las aportaciones del Estado. Bonet centrará sus esfuerzos en Iberoamérica y en difundir las otras lenguas del Estado español. Y este mes regresa a la cita más importante del país con el arte contemporáneo, la edición número 36 de Arco Madrid. 200 galerías de 27 países expondrán sus obras. La salmantina Adora Calvo repite como la única representante de Castilla y León. Además, una quincena de artistas de la comunidad van a mostrar su obra en el programa general. Argentina va a ser este año el país invitado.
Arte en Palancio, 30 años de exposiciones en la Casa del Cordón. Es el título de la nueva muestra de la Fundación Caja de Burgos y la obra social La Caixa. Un reencuentro con las obras de muchos de los artistas que han llevado sus propuestas a este espacio burgalés durante las últimas 3 décadas. Con ellos les dejamos. Adiós. Los 30 años de exposiciones en la Casa del Cordón se celebran a modo de reencuentro, un recorrido por las mejores obras de la segunda mitad del siglo XX y principios del XXI. Es el reencuentro con los maestros de la nueva figuración, es el reencuentro con la vibrante pintura de los años 80, con los renovadores de la escultura española de ese mismo periodo, de esos mismos años. Es el reencuentro con la abstracción lírica y desprejuiciada de una década después. Un reencuentro con viejos amigos y también con la memoria de 3 décadas. Miquel Barceló supuso una larga búsqueda. Había otras piezas a disposición del mercado, lejos de la significación que buscábamos en Miquel Barceló para la colección. Artistas a los que se suman, entre muchos otros nombres, el de Modesto Ciruelos con su abstracción informal o la figuración imaginaria de Luis Sainz y una obra de Darío Villalba especialmente emotiva. Llegaba a la colección prácticamente la misma semana que se producían los atentados del 11 de septiembre. Una pieza que habla del escombro, que habla de la ruptura, que el propio artista se sintió conmocionado en el montaje. Este programa expositivo exitoso comenzó en 1987.